con ningún otro, el maestro de la oración, Jesucristo, nos enseña cómo debemos orar los cristianos, cómo debemos orar los católicos. Y usted debe evaluar su oración. Y si no es como Cristo la enseñó, entonces usted no es ningún católico. Si usted es católico y anda haciendo la oración del yoga, déjeme decirle que usted no es ningún católico. Si usted es católico y anda en los cultos protestantes y escuchando alabanza protestante y haciendo oración con los protestantes, déjeme decirle que usted no es ningún católico. Si usted es católico y anda yendo a las oraciones de los brujos y a esos despojos y a esos rituales que hacen, déjeme decirle que usted no es católico. Si usted es católico y anda con los santeros y con los paleros allá que los rocíen con sangre y bebiendo sangre animal, déjeme decirle que no es católico. Si usted es católico y anda orándole a Buda, no es católico. Si usted es católico y anda haciendo la oración de los judíos, no es católico. Si usted es católico y anda haciendo la oración de los musulmanes, pues no es católico. Si usted es católico, tenga identidad. El problema de los católicos es que no tienen identidad. Y la identidad del católico la da Mateo 6:9 del cristiano. Cuando ustedes oren, digan, recen así: Padre nuestro que estás en el cielo. La oración que Jesús nos enseñó a los creyentes es una oración de repetir. La oración que Jesús nos enseñó a los católicos es repetitiva. Que venga un protestante a decir, ustedes los católicos andan repitiendo como el loro. No, nosotros los católicos no. Mateo capítulo 6, versículo 9 dice que cuando ustedes oren, oren así. Y nos enseñó a repetir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Esa oración es la de Cristo, es la que Cristo enseñó, es la que Cristo nos dio y no es una oración parecida a ninguna. Por eso, por ejemplo, los católicos hacemos el rosario y es repetido. Decimos Padre Nuestro y decimos Ave María, y el Ave María y el Padre Nuestro. Porque así nos enseñó Dios, pues. Porque así nos enseñó el Maestro. Que no la critiquen, que hablen, que digan lo que quieran. Usted no le presta atención. Usted haga su oración tranquilo. La enseñó el Maestro. Y si Cristo le enseñó, ¿cuál es el problema? Allá que se peleen con Cristo. Mélida Quirós, felicitaciones a Nairobis. Que Dios le bendiga a Nairobis, que Dios le acompañe. Un abrazo en la distancia. Gracias por escucharnos. Miren, cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz, Jesucristo dijo algunos salmos. Por ejemplo, el Salmo número 30. El Salmo número 30, y no es el 30, es el 31. En el versículo 6, una de las palabras de Jesucristo era la oración que hacía. Eso que Jesús decía, hablaba en la cruz, era oración. Y era la oración que él había aprendido. ¿Y cómo era? Orar con los salmos. Y por eso el Salmo 31... versículo 6 dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Que fue lo mismo que llegó a decir Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué salmo estaba diciendo? El Salmo 31:6, que está escrito. Jesús estaba entregando su espíritu a Dios para que no lo abandonara, no se sintiera solo. Oiga, esa oración era la que Jesús hacía, era la que Jesús repetía y era la que Jesús nos enseñó. Que lo criticaron, que dijeron, pues sí, pero Jesús no abrió la mano y dijo: Señor, Padre omnipotente, yo te recibo en mi corazón, Señor. No, no, la oración que Jesús hizo fue repetitiva. La otra palabra, el Salmo número 22. Jesús llegó a decir en el Salmo 22, oigan, 22, Salmo 22, versículo 2, llega a decir Jesús: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Eso que Jesús dijo antes de morir, que son 7 palabras que ustedes y yo recordamos, está en el Salmo 22. Y esa oración no la dijo de memoria porque a él se le ocurrió. Esa oración la dijo sacada de los salmos, porque de esa manera oraban los judíos con los salmos. Y Jesús dijo, cuando oren digan Padre Nuestro. Nos enseñó a rezar con fórmulas. Es más, cuando Jesús, antes de llegar a ser crucificado en la cruz, dice en Mateo capítulo, vamos a buscarlo, Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 44, que Jesús oró por tercera vez repitiendo las mismas palabras. Si el maestro de la oración nos enseñó a nosotros a orar repitiendo las mismas palabras, entonces nosotros los católicos, que somos bien obedientes, oramos a Dios repitiendo también las mismas palabras y no hacemos mal. Que nos van a criticar, que nos van a decir cualquier cosa, que ya llegaron los protestantes allá a pamplinar. Bienvenidos, abran la Biblia y estudienla. Mateo 26, 44 dice, Jesús abrió sus manos y dijo, Padre, yo te alabo con todo el corazón, te acepto, Señor. No, dice la Biblia. Repitió por tercera vez las mismas palabras. En español, el maestro de la oración nos enseña que orar repitiendo no es un delito, no está mal, es una identidad, es una manera de manifestarse, de reflejar quiénes somos. El cristiano, el discípulo de Cristo, ora repitiendo. Lo dice en Mateo capítulo 26, versículo 44. Esto para los protestantes que dicen, los católicos repiten como el loro. Los católicos andan repitiendo. Un momentico, Mateo 26, 44 dice que el primero en orar repitiendo y repitiendo se llama Cristo. Y si Cristo oró así, nosotros hacemos caso al maestro, no a los falsos pastores protestantes. Óigalo. Los dejó pues y se fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Por tercera vez el Maestro Jesucristo, nuestro Señor, hizo la oración y estaba repitiendo, y es la manera que nos enseñó a nosotros a orar. ¿Y cuál es el problema? En Mateo 6:9 dice, cuando oren repitan, digan Padre Nuestro. Eso se llama tener identidad. No anden imitando a los paganos. Dice el versículo 5 de San Mateo 6. No anden imitando a los paganos que hacen su oración así. Ustedes, que son mis discípulos, trabajen de esta manera, oren de esta manera. Repitan, Padre Nuestro que estás en el cielo. El maestro de oración repetía, oraba repitiendo, y nosotros que somos sus discípulos lo hacemos. No lo hacemos como los musulmanes, ni como los judíos, ni como los protestantes, ni como los brujos, ni como los santeros, ni como los hechiceros, como Jesús nos enseñó. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Una vez, Pablo, llegaron los protestantes, bienvenidos, no les presten atención, ignórenlos. Pablo estaba orando en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, el versículo desde el versículo 25, vamos a buscarlo. Hechos 16, 25. Un ejemplo de oración como lo hizo Pablo y Silas. Y usted va a ver que la oración de Pablo y Silas no fue una oración donde Pablo abrió las manos y Silas dijo, Señor Jesús, te acepto en mi corazón, Señor Jesús. No. La oración de Pablo y Silas fue como Jesús la enseñó, repitiendo. Y Pablo y Silas cantaban. Y un canto es
repetido, himnos que ya estaban escritos, himnos. Por ejemplo, el himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al bravo pueblo, un himno. Y todos los venezolanos lo sabemos, eso es un himno, algo que representa una nación, algo que representa. Y de esa manera cantaban Pablo y Silas himnos. Y esos himnos no era que ellos se los inventaron. No es que a ellos se les ocurrió y el Espíritu Santo le iluminó, mire Pablo diga esto. No, Señor, repetían. La oración de Pablo y Silas fue como Cristo le enseñó repitiendo. Ya lo van a ver. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 25. Ya vamos a terminar, escuchen. Hacia medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios. Y los demás presos los estaban escuchando. Los apóstoles, los discípulos, Pablo, los seguidores de Jesús, Pablo y Silas estaban cantando himnos, oraciones repetidas y escritas que se sabían al Señor. Y los otros presos estaban oyéndolo. No se las sabían, no las repetían, no eran cristianos, eran de otra religión, se quedaban callados. Pero Pablo y Silas estaban, y miren, de repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel, todas las puertas se abrieron de golpe y todos los presos se soltaron las cadenas. Se despertó el carcelero y vio las puertas de la cárcel abiertas, creyendo que los presos se habían escapado, sacó la espada para matarse, pero Pablo le gritó: no te hagas daño, porque estamos todos aquí. La oración de Pablo y de Silas fue una oración repitiendo himnos, orando con himnos, que hizo que las cárceles se abrieran y ellos pudieran salir de ese lugar, pudieran salir de ese sitio, porque el maestro de la oración en Mateo 26:44 enseñó a orar repitiendo. Cristo repitió por tercera vez, porque cuando Cristo estaba en la cruz muriendo, dijo el Salmo 22 y dijo el Salmo 31 versículo 6, porque cuando Cristo en San Mateo capítulo 6 versículo 9 quiere enseñar a sus discípulos a orar, no le dicen pónganse a hablar y pónganse a hacer letanía como los paganos. No imiten, no sean imitadores, aprendan a orar. Nosotros los cristianos, nosotros los creyentes, ustedes que son mis discípulos, van a identificarse con este modelo de oración. Padre nuestro que estás en el cielo. Cuando oren digan: Padre nuestro que estás en el cielo. Y por eso en el Santo Rosario usted escucha el Padre Nuestro. Y por eso cuando comienza una reunión de católicos se reza el Padre Nuestro cuando termina. Y por eso dentro de la Santa Eucaristía, que es el culto agradable a Dios, el mejor culto ofrecido al Señor, donde se entrega el cuerpo y la sangre de Cristo después del sacrificio eucarístico, dice el sacerdote: fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y esa oración del Padre Nuestro que la hacemos en la Eucaristía es repetitiva, porque tenemos identidad, porque el maestro de la oración nos lo enseñó y no nos da vergüenza y no nos da pena, y la hacemos a cada rato, y cerramos nuestros ojos y abrimos nuestras manos y elevamos nuestra oración a Dios, porque Cristo nos la enseñó, así lo dijo, así lo creo, y el que tenga oído para oír, que oiga. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.
El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.